buenas noches, Dios los bendiga a todos. Vamos a leer la palabra de Dios, del mensaje de hoy que está en Mateo 21, del versículo 28 al 32. Lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Te rogamos que añada bendición, Dios mío, que este mensaje se quede en el corazón de nosotros, que esta parábola nos hable a nosotros de una realidad espiritual que nosotros tenemos que poner por práctica en nuestra vida, Dios mío. Y yo te ruego también por mí, a fin de que tú me des palabra con denuedo, con flexibilidad, con habilidad, para que ustedes puedan entender, el pueblo entienda. Gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Pueden sentarse. Entonces vamos a estar predicando bajo el tema: haciendo la voluntad de Dios alcanzamos salvación. Si no obedecemos a su palabra, si no hacemos su voluntad, no habrá salvación. La salvación está sujeta a la obediencia, al arrepentimiento y a hacer la voluntad de Él. Gloria a Jesús. Aleluya. En esta parábola, Jesús relata sobre el juicio. Está hablando sobre el juicio que vendrá, ¿verdad? Y él aquí prácticamente lo que está diciendo es que los pecadores arrepentidos de las faltas más viles entrarán al cielo, pero los religiosos hipócritas que creen que por su actividad religiosa van a ser justificados, estarán fuera. Gloria a Dios. Fíjense que él le dijo a ellos que los publicanos, lo que ellos creían que eran las personas pecadoras más viles y más despreciables, entrarían al reino de los cielos, pero que ellos se quedarían fuera. Jesús le estaba hablando a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos, a los religiosos, a los que se creían que ellos eran solamente los que iban a ser salvos. El peligro de auto justificarse, creerse que uno es salvo ya porque yo hago aquello, porque yo hago lo otro. Quiero hablar aquí acerca de la voluntad perfecta y permisible de Dios. Dios, primero hay 2 voluntades, que es la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, de nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propia voluntad. Para nosotros hacer la voluntad de Dios, tenemos que someter la voluntad nuestra a la de Dios. Por eso que Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras, yo me humillé al Señor, le entregué a Él todo lo mío y yo no soy yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios. Cuando uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, uno ha sometido su voluntad a la voluntad de Dios. Y usted es un hombre espiritual o una mujer espiritual porque usted está guiada por el Espíritu. Jesús dijo que los que son guiados por el Espíritu son como el viento, que no saben para dónde van ni para dónde vienen. ¿Entienden lo que eso significa? O sea, que no son los planes tuyos, sino los planes de Dios. Y cuando Dios te dice a esto, a aquello, eso es lo que tú vas a hacer. Gloria a Dios. Y entonces también está la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisible. Dios tiene una voluntad que es perfecta delante de su presencia, pero hay una que Él la permite por circunstancias nuestras. Muchas veces, si nosotros andamos en su obediencia, pedimos cosas que Él no quiere eso para nosotros, pero nos la permite porque nosotros somos obedientes. Y hay un ejemplo en la Biblia que yo lo quiero mencionar, que es un rey que había en Israel que se llamaba Ezequías.
que está en Segunda de Reyes 20 y Segunda de Crónicas capítulo 33. Ezequías era un rey justo. Él dice la Biblia que él anduvo sin apartarse de Dios, ni a izquierda ni a derecha, en la misma medida que David, que era un hombre que hizo lo bueno delante de Dios, pero que Dios le mandó un mensaje, porque él enfermó de una pierna, y le mandó un mensaje con el profeta Isaías, y le dijo: ordena tu casa, prepárate, porque te vas a morir. De esa pierna, de esa enfermedad no te vas a levantar, te vas a morir, te vas con el Señor. Y dice la Biblia que él puso su rostro hacia la pared y lloró y dijo: Señor, tú sabes que yo he andado en integridad delante de ti, que nunca me he apartado ni a izquierda ni a derecha de tu mandamiento para ponerlo por obra. Y entonces el Señor oyó la oración de él. Y él lloró, ahí dice que lloró. ¿Usted sabe cuando una persona llora delante de Dios y usted anda en la justicia de Dios? Me dijo un hermano ahora en estos días que un pastor le dijo a él: no lloro nunca más delante de la presencia de Dios. Por una situación que le pasó y él lloró. Y Dios le mostró la justicia de él ahí en eso. Y a él le dolió porque uno no quiere ver, ¿verdad?, que a una persona le pase algo malo. Entonces, cuando Isaías salió que se iba, la Biblia dice que saliendo a la mitad del patio de la casa, vino la palabra de Dios que dijo: devuélvete y dile que yo he oído su oración y he visto su lágrima, que le voy a dar 15 años más de vida. Y entonces Isaías ordenó que le pusieran higo machacado. Usted sabe lo que es higo, ¿verdad? Que lo pusieran ahí en la herida y eso le absorbió la infección y el hombre se sanó. Y Dios le dijo: al tercer día tú subirás al templo a adorar. ¿Y qué le dijo Isaías? Pide una señal. ¿Saben la señal que él pidió? Había un reloj allá que era muy famoso porque lo hizo un rey que se llamaba Acaz, el rey Acaz, y le decían el reloj de Acaz. Era un reloj que nosotros lo conocemos aquí en Latinoamérica como el reloj del sol. ¿Quién ha visto un reloj del sol? ¿Nadie ha visto eso? En la República Dominicana hay uno que yo vi en Bánica, un pueblo que está cerca de Haití, Bánica. Y eso eso está orientado que el sol con la sombra, le ponen los números a la pared así, y con la sombra del sol va dando la sombra de un metal, un hierrito, o lo que sea, un palo, va dando exactamente a la hora que se llama el reloj del sol. Claro que si el sol está oculto por la nube, esto no va a haber nada. Pero Dios le dijo: pide una señal. Y la señal que él dijo fue: es fácil que el reloj de acá descienda 10 grados. O sea, que avance 10 grados. Pero que retroceda, eso no es fácil. Y dice la Biblia que Dios retrocedió el reloj 10 grados para atrás. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que el día volvió a comenzar, hermano, porque 10 grados son 10 horas. ¿Entiende? Fue un milagro espectacular, algo tremendo. Para que él viera que lo que le había dicho era cierto y lo iba a recibir. Gloria a Dios. Ahora miren una cosa. La voluntad de Dios para ese rey era que él se muriera. Ya. ¿Entiende? Y él pidiendo más vida. Él no tenía hijos. Y a los 3 años le nació un hijo que se llamó Manasés. Fue el rey peor, más malo que tuvo Israel. Idólatra. Hizo todo lo contrario a lo que él hizo. Él prácticamente desbarató todo lo que hizo el papá. Y Dios lo castigó y lo mandó prisionero a Babilonia. Agárrense para que ustedes vean la misericordia de Dios. Allá él se arrepintió en Babilonia. Y lloró y se arrepintió delante de Dios. Después que había hecho tantas cosas de idolatría y tanto Dios se había puesto hasta en el templo de Jehová. Puso estatuas de acera y de cosas. Fue una cosa terrible. Dios lo perdonó y lo retornó otra vez a Israel como rey a su trono. Ese hombre reinó 50 años en Israel, hermano. Uno de los que más duró en Israel, reinando. Él volvió a arreglar toda esa cosa, la echó para atrás, ¿verdad? Porque era agradecido de lo que Dios había hecho con él, pero nunca pudo hacerlo otra vez, porque cuando lo malo entra, el poder del diablo, por eso no se le puede dar lugar, es fuerte, para arrancarlo de nuevo. Y entonces el pueblo fue invadido y llevado cautivo a Babilonia por causa de todas esas abominaciones que hizo ese rey. Ese dolor Dios se lo quería evitar a Israel, llevándose a ese hombre cuando le mandó a decir que se muriera. Esa era la voluntad de Dios.
Dichoso es aquel que Dios le dice, prepárate que tú te vas conmigo. ¿A usted no le gustaría que Dios le avise que usted se va? Yo sé que no le va a gustar a ustedes, ¿verdad que no? A nadie le gusta morirse, pero el que Dios le avisa cuando se va a morir es porque es una persona que anda en una íntima comunión con Dios. Si usted no tiene íntima comunión con Dios, el Espíritu Santo no le va a avisar cuando se va. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no debemos tratar de turbar la perfecta voluntad de Dios buscando la voluntad de nosotros y haciendo que Dios tenga una voluntad permisible. Porque aunque tú no veas el mal, los descendientes tuyos lo verán. Gloria a Dios. Hay que tratar de buscar la voluntad de Dios y hacerla, hermano. Y la voluntad de Dios es todo lo que está en esta Biblia escrito. Aquí está la voluntad de Dios, porque el santo me pregunta a mí, pastor, ¿y cómo yo conozco la voluntad de Dios? Aquí está. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, que nos sometamos, que nos apartemos del mundo, que obedezcamos lo que dice esta palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted sabe que hay mucha gente que creen que ellos se van a perder porque ellos están destinados para eso. No. La destinación para cada uno de nosotros es la salvación. Lo que pasa, la razón por la que mucha gente no se salva es por primero, no cree en Jesucristo. Segundo, no se arrepiente. Tercero, son mundanos, no se apartan del mundo. ¿Entiende? Usted no puede dejarse arrastrar. Hay que resistir al diablo, dice la palabra de Dios. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, por esta palabra que nosotros encontramos aquí, nos deja entender algo muy importante. Nosotros no llegaremos al cielo por decir que somos cristianos, o por venir a la iglesia, o por decir que estamos en la iglesia. No es solo de palabra, sino de hechos. ¿Se da cuenta lo que pasó con estos dos hijos? Hubo uno que dijo, no, yo no voy. Creo que me está mandando a mí para esa finca, yo no voy para allá. Pero dice que más tarde se arrepintió, reflexionó y fue. Y trabajó en la finca, en la viña. Pero el otro, cuando le dijo el padre que fuera, dijo, sí, señor, yo voy, yo hago la voluntad tuya, yo voy mañana. Pero no fue nada. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo la voluntad del padre? Dijo el Señor. Toditos ellos entendían y dijeron el primero, pero claro. Porque aunque dijo que no, obedeció. ¿Se da cuenta? La obediencia. La importancia de la obediencia. Primera de Samuel 15. Vayan conmigo a Primera de Samuel 15, 22 al 24, para que ustedes vean lo que dijo Samuel allí a un hombre que no quiso obedecerle a Dios. El primer rey de Israel, Saúl, no quiso obedecerle a Dios y Dios le mandó este mensaje con el profeta. Porque él creía que matando muchas ovejas y muchos bueyes y haciendo muchos holocaustos y muchos sacrificios a Dios, eso le iba a agradar a Dios. Dios mandó a ese hombre a destruir a un pueblo que se llamaba Amalek. Y él fue y destruyó todo. Todos los hombres, las mujeres, lo mató y los niños, como Dios le dijo. Pero trajo al rey y trajo las cosas mejores, la vaca más gorda y las ovejas más gordas, supuestamente para sacrificarlos a Jehová. Mire lo que dice la palabra allí. Primera de Samuel 15, 22. En adelante. Y dijo Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Se complace Jehová tanto en los ayunos, en que tú vayas 3 millas de rodillas, en que vayas con una bolsa de cemento 10 millas. No, hermano, los sacrificios no le importan a Dios. Ya Cristo se sacrificó por nosotros. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio ya. Mire, lo que usted tiene que hacer es obedecer. Le dijo Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga, hay que se rebela contra Dios. Es como si fuera un brujo, un hechicero. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Obstinación quiere decir la tetarudez, la persona que es cabeciduro, decimos en Santo Domingo. Como el mulo, como el burro que le dan con un garrote y siempre sigue haciendo lo mismo.
No debemos ser testarudos, hermano, obstinados. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey de Israel. Dios desecha. Cuando usted no obedece y usted sigue haciendo la voluntad suya y usted sigue haciendo su propia, creyendo que usted está haciendo la justicia y la como usted quiere, como usted piensa, Dios tiene su manera. Dios tiene sus reglas, Dios tiene sus mandamientos. No somos nosotros los que tenemos que poner las reglas. Y ese es el peligro de mucha gente, que ellos creen que pueden servirle a Dios y buscar a Dios a la manera de ellos. Yo busco a Dios a mi manera. No, hermano, no es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Es sometiéndote a Él, es humillándote a Él. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Miren, en el libro de Miqueas, capítulos 6, 7 y 8, dice Miqueas allí, una pregunta que hace el pueblo: ¿con qué me presentaré delante de Dios? La hermana Geneva le gusta esa alabanza, ella la canta. A mí me encanta eso. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Con 1000 carneros, 10 millares de barriles de aceite, con oro, plata y cuánta cosa. Dice el profeta: oh, Él te ha declarado que es lo que a Él le agrada. Amar justicia, hacer misericordia y humillarte delante de tu Dios. ¿Entienden eso? Es la obediencia, es la humillación, es el arrepentimiento verdadero, genuino de nosotros, del corazón. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. No lo rechaza, hermano. Dios no rechaza eso. Gloria a Dios. Aleluya. Acá quiero mencionar esta palabra que está en Mateo 15, 8. El Señor Jesús mencionó esta palabra que está en el libro del profeta Isaías. Y le dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. ¿Sabe qué es lo que pasa? Dios no quiere que tú digas con la boca: yo soy cristiano, sí Señor, yo le sirvo a Dios, yo soy... No. Es que el corazón tuyo esté conforme a la voluntad de Él. Es que Él mire en tu corazón que tú quieres tener una relación íntima con Él. No es decir yo soy cristiano, es mostrarlo con tu testimonio, con tu fruto. Acuérdense lo que Él dijo: por los frutos lo conoceréis. Que la gente vea el fruto tuyo de cristiano. Que la gente vea el resultado de tu arrepentimiento, de tu conversión. Que la gente vea que tú no eres igual como eras antes. Que la gente vea el cambio. Que la gente reconozca que tu actitud es una actitud de santidad, de sumisión a Dios. Gloria a Jesús. Pero no está diciendo de boca nada más. Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta, hermano? Que no es de labios solamente, sino es hacer, ser hacedor de la palabra, ponerla por práctica. Eso es lo que dice Santiago. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Poner por práctica lo que estamos leyendo. Leemos la Biblia y poner por práctica eso, inmediatamente. Cuando usted esté leyendo, si usted no lee la Biblia, usted no va a conocer la voluntad de Dios. Pero cuando usted esté leyendo la Biblia, usted encuentre algo que le contradice a como usted está actuando, usted inmediatamente corrija eso. Al otro día ya comience a actuar como Dios le está diciendo. Santiago dice, en el capítulo 1 de Santiago, versículo 21 al 27, que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. O sea que estamos oyendo mensajes, leyendo la Biblia y oyendo lo mismo siempre. La pastora me dice a mí: tú siempre estás predicando lo mismo. Es que Dios nos da a nosotros, cuando hay una necesidad, la misma palabra para que se quede. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que poner por práctica lo que la palabra de Dios dice. Santiago dice que si somos oidores solamente, olvidadizos, ¿qué pasa con eso? No se queda.
Pero Dios dice que Él envía su palabra y que irá y hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo que la envíe, dice Él. La palabra no retorna vacía, va a hacer lo que tiene que hacer. Y nosotros somos testimonio de eso, porque ¿cuánta gente nos hablaron a nosotros de la palabra? Y fue cayendo la palabra y fue dando fruto. Hasta que después dio fruto al 100%. Gloria a Dios. Aleluya. Santiago dice que el que oye y olvida es como el que se mira en el espejo y después que se quita de ahí delante del espejo se olvida cómo era la cara. Nosotros casi ninguno nos fijamos, nos miramos mucho en los espejos, pero no nos acordamos de cómo era la cara después. Gloria a Dios. Y también él dijo una parábola en Lucas 6, 46 a 49 acerca de lo que ponen por práctica su palabra. Esa parábola se llama la parábola de los 2 cimientos. El que edificó sobre la roca es el que oye la palabra y la pone por obra. Y el que edifica sobre la arena es el que oye la palabra y no hace nada. No pone por obra esos mandamientos, no lo practica. El Señor Jesús dijo que el que lo oye y la pone por obra, esa palabra, la obedece, es como el que es fundamentado sobre la roca. Que vienen los ríos, los vientos y todas las tempestades le dan, pero no se lleva a la casa. Pero que el que oye y no hace la voluntad de Dios, ni se somete, ni obedece, es como el que fabrica en la arena. Pone un edificio en la arena, ¿qué pasa? Se hunde rápido cuando la ola venga hacia la orilla del mar. O si pasa un río por ahí, ya usted sabe, una corrientita, cualquier pequeña corrientita se lo lleva y la tumba y no vuelve nada. El fundamento es necesario. El fundamento de nosotros tiene que ser Cristo. ¿Saben por qué? Porque Él es la piedra que desecharon los edificadores, pero que vino a ser el centro del ángulo de la edificación. Y está hablando de la iglesia, ¿entiendes? Está hablando de la salvación de nosotros, está hablando del reino de Dios, del plan de Dios de salvación para nosotros. Él es la roca. Y hablando de la roca, Él dijo que el que da contra esa roca se desmenuza. Porque hay gente que chocan con la roca que es Cristo para perdición. ¿Usted sabe eso? Porque no le aprovecha la palabra de Dios, niegan, no creen, no hacen, no buscan a Cristo. Si no cree, no puede ser salvo. Porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que crea. El que cree en mí, no vendrá a condenación, sino que tendrá la vida eterna. Hay que creer. Creer y poner por obra la palabra. ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? Y haciendo la voluntad de Dios, teniendo verdadero arrepentimiento. Mira, el versículo 29 dice que el hijo primero, oye, respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. ¿Qué pasó con él? Se arrepintió, reflexionó, lo analizó. ¿Y qué me cuesta ir a obedecerle a mi padre? Él es el que me ha dado la vida y me da todo lo que yo necesito. Eso es lo que le pasó al hijo pródigo, hermano. La parábola del hijo pródigo le pasó eso. Cuando él se vio en lona, que no tenía nada, que chocó fondo, como decimos nosotros, él dijo, nah, yo no voy a estar aquí criando cerdo, comiendo algarroba, que ni me la dan. Pasando hambre, cuando en la casa de mi padre hay tanto alimento, que los jornaleros allá viven como reyes, y yo aquí muriéndome de hambre. No, voy a regresar, dijo él. Oye, lo analizó, lo reflexionó y dijo, voy a regresar y le voy a pedir perdón y le voy a decir que me trate como a uno de ellos, de los jornaleros. Es mejor hacer así. Ya yo no necesito más herencia que esa, que me trate como uno de ellos, pero que me acepte y me perdone. Hermano, eso es lo que mucha gente no quiere hacer, humillarse. Y dice que cuando él regresó, el Padre nuestro es así, el Padre Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos. Dice que cuando lo alcanzó a ver de lejos que venía, yo me imagino, yo me voy en ese mundo de campo que había allá, en esa época.
Cuando él lo vio que venía de camino para la finca de lejos, lo alcanzó a ver, se mandó corriendo, él no lo dejó que hablara. Cuando él le dijo, Padre, yo he pecado contra ti, contra el cielo, no merezco nada, acéptame como un ojo. Él le brincó arriba, lo abrazó, lo besó y se lo llevó para su casa y lo entró allí y le dijo, te encontramos y estaba muerto. Te habíamos perdido y has regresado. ¿Entienden eso, hermano? Así es el Padre. Él dijo que por uno que se desvía y regresa, hay fiesta en el cielo. Regocijo. Los ángeles hacen fiesta y se regocijan. Gloria a Dios. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana, hermano. Dios es misericordioso. Por eso es que Él permite lo que se llama la voluntad permisible. Por su misericordia. Tenemos que tener cuidado como pedimos. No debemos de pedir algo que usted sepa que es en contra de la voluntad de Dios. Porque hay cosas que la pedimos que no nos convienen a nosotros y Dios lo sabe. Pero nos lo permite para que nosotros no estemos insistiendo, porque cuando tanto usted insiste, que usted logra lo que... Acuérdense de la parábola de la viuda, que Jesús dijo. Cuando nosotros oramos insistentemente por algo, insiste, Dios contesta tu oración. ¿Me entiendes? Por eso es que debemos de orar por nuestros familiares, sin dejar, sin desmayar. Usted tiene un familiar que es inconverso, ore. Que anda haciendo cosas terribles, siga orando, no pare. Aunque usted no vea nada, siga orando porque hay guerra en el mundo espiritual. Y los ángeles están peleando y hay batalla para que haya liberación ahí. Para que se rompan la cadena. Y usted va a ver que se van a romper. Ese es el problema. Muchas veces nosotros no conseguimos lo que estamos pidiendo porque no persistimos. Hay que ser persistente en la oración. Gloria a Dios. El arrepentimiento es importante, hermano. Miren, en el libro de Hebreos 12:17 dice que Esaú, que era el hijo de Isaac, el mayor, él buscó con lágrimas la bendición, pero fue tarde para el arrepentimiento, porque él vendió la primogenitura, la menospreció. La primogenitura ahí es símbolo de la salvación. Tenga cuidado usted con menospreciar su salvación, con coger vacaciones. A Dios no se le coge vacaciones. Hay mucha gente que ama mucho al mundo y están atraídos tanto al mundo que quieren coger vacaciones para irse para el mundo. No coja vacaciones, que se puede Satanás aprovechar y quedarse con usted por ahí. Mire, dice que él buscó con lágrimas la bendición, pero ya era tarde porque otro la había agarrado. ¿Entienden eso? Entonces hay momentos que es tarde para el arrepentimiento. Dios me habló a mí con esa palabra. Hay tiempo que es tarde para el arrepentimiento. Busquemos ahora a Dios. La Biblia le dice ya, en tanto que está cercano, en tanto que puede ser hallado, en tanto que está presente, busquemos a Dios, hermano. Este es el tiempo. Y ustedes están viendo, la gente no quiere buscar a Dios, hermano. Se han endurecido para perdición. Pero la Biblia dice que lo que se pierden son como la arena del mar. Hay que orar, hermano, para nuestros familiares. Reclamar la promesa que Dios ha dado. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ora por sus hijos, ora por sus familiares. Aleluya. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa porque Él no quiere que nadie perezca. Porque Él es misericordioso y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que la gente se salve. Aleluya. No se salva el que no quiere. Nosotros somos los que cogemos a dónde vamos a ir a la eternidad. Si vamos a ir con Dios para siempre en el cielo o si vamos a estar apartados de Dios en el lago de fuego. Usted que lo elige hoy aquí. No es Dios que lo elige, es usted. Por eso que Dios dice, te pongo a ti el camino de la salvación y el camino de la perdición. Coge el camino de la salvación para que tenga la bendición y deseche el camino de la muerte y de la perdición. Pero, ¿qué dijo Jesús? Que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Y estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Un camino de separar. Es que él dijo que su palabra no era gravosa, hermano. Pero como estamos mirando al mundo siempre, creemos que es una carga. ¿Entiendes? Y es un gozo servirle a Dios.
Separarse del mundo es un gozo. ¿Qué ofrece el mundo? El mundo no ofrece nada. El mundo lo que ofrece es muerte, sufrimiento. Aleluya. Una cosa muy importante para nosotros ser salvos, para nosotros hacer la voluntad de Dios, es que tenemos que reconocer su autoridad. Hay que reconocer esa autoridad. ¿Se acuerdan de el mensaje sobre la autoridad de Cristo? El otro domingo yo prediqué de eso, del poder de la autoridad de Cristo. ¿Se acuerdan? Miren, no está grabado eso, ¿no? Pero fíjense, no podemos rechazar su autoridad. El que rechaza la autoridad de Cristo, lo rechaza a Él, rechaza a Dios. Hay que reconocerla sin cuestionarla. Aquí mismo, en este capítulo 21, versículo 23, dice la Biblia: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esta cosa? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Qué estaban haciendo? Estaban cuestionando su autoridad para enseñar, para evangelizar. Enseñar la palabra de Dios, el evangelio. Cuando cuestionamos a la autoridad delegada de Dios, estamos cuestionando a Dios también. ¿Me entiende? Cuando cuestionamos a la autoridad delegada de Dios, cuestionamos al mismo Dios. El salmo que leyó la hermana Teresa, Salmo 24, versículo 3 al 5. Hay una pregunta que dice: ¿quién estará en el monte de Jehová? ¿Quién estará en su presencia? ¿Quién morará con él? ¿Y quién estará en su santo monte? Dice: el limpio de mano. El limpio de mano. Oiga bien. Primero, el limpio de mano. ¿Saben lo que quiere decir eso, verdad? Limpio de mano. O sea, que usted no haya robado, que usted no haya matado a nadie, que usted eso no le ha hecho daño a nadie. El puro de corazón. El puro de corazón. Que no hay engaño en su corazón. Usted no es un hipócrita, ni tampoco anda haciendo, hablando mentiras, ni haciendo cosas que no, levantando calumnia al prójimo, haciendo daño. El que no es vanidoso. ¿Qué es la vanidad, hermano? Todas las cosas que nosotros usamos para creernos que somos. Ahí lo dice en Isaías capítulo 3. Y Dios hace una referencia a las hijas de Jerusalén, pero está hablando de la gente que es vanidosa. Dice que estaban danzando, caminaban danzando. Eso se refiere a la mujer coquetera que anda haciendo eso, con zarcillo, cadera. Y dice que Dios le iba a quitar toda esa basura, arete, zarcillo, cadera y todas esas cosas que usaban. Los pomillos, yo me imagino que los pomillos es cosas que se pintan, todas esas cosas que son vanidosas. Uno no lo entiende así hasta que el Espíritu no trata con uno, ¿entienden? Yo no predico eso como una doctrina de esta iglesia, pero Dios ha tratado conmigo con eso. Dios ha tratado conmigo con eso. Y le voy a decir algo: yo usaba una cadena grande antes, una cadena que me llegaba como hasta aquí. Cuando yo no era cristiano, por supuesto, me convertí y la tenía todavía, pero el Señor me dijo que eso no le agradaba a Él. No me lo dijo un hermano de la iglesia. Nadie me llamó de la iglesia y me dijo: mira, quítate esa cadena. No, el Señor me habló. Y claro, yo lo entendí porque Él me dijo: tú no eres uno de esos. ¿Sabe cómo era que le decían? Yo llegué aquí en 1992. La década del 90 había una fiebre en Santo Domingo. De ahí gente de aquí con mucha cadena y le decían los cadenuces. ¿Se acuerdan? Bueno, el Señor me dijo: tú no eres uno de esos. Y yo me quité eso de una vez. De una vez me la quité. No fue el pastor, no fue un hermano, no fue un diácono que me dijo. Yo me quité eso seguido. Y me dio vergüenza. Gloria a Dios. Miren, cuando el Espíritu Santo redarguye, uno tiene que obedecerle. Y eso es lo que se llama someterse a su voluntad. Hay mucha gente que no quiere dejarlo, pero allá usted. Mire, dice ese salmo que también estará allá el que no ha jurado con engaño. ¿Sabe? Eso es malísimo. La gente hace juramento sabiendo que están jurando en falso.
Y hay mucha gente que hasta juran por los hijos, por la madre, por sé yo cuánto. No jure por usted mismo, porque si usted es un mentiroso, se muere usted. No que se muera otro. Sin vergüenza, jurando por otro. Pero hay muchos que yo lo he visto diciendo eso, hermano. Específicamente la mayoría de los que no son cristianos juran por los tíos, la madre y todo el mundo. Y que se mueran esos y los hijos. Porque está jurando en falso, mentiroso. Dios no anda buscando eso, hermano. Además, Dios no quiere juramento tampoco. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Un corazón contrito y humillado. Que nos humillemos delante de su presencia. Que hagamos lo que Él exige de nosotros. Él exige de nosotros vivir una vida íntegra. Una vida sincera. Sin apariencia. Y dedicada a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Una vida dedicada a Dios, una vida consagrada a Dios. Consagrada a Dios quiere decir separado para Dios. Libre de contaminación mundana. Libre de las cosas del mundo. Es que el mundo es peligroso, hermano. Ese es uno de los enemigos más fuertes que tenemos nosotros los cristianos, el mundo. Porque el mundo está tratando siempre de sonsacarte, de buscar, de jalarte para allá, para que vuelva para atrás, para que no le agrade a Dios. Porque la Biblia dice que busca agradar al mundo, ¿qué hace? Se constituyen enemigos de Dios. Y eso lo dice Santiago y también lo dice Juan en su primera carta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios y el amor de Dios no está en él. No está en él. Y dice Juan ahí más, y el mundo pasa en su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted quiere permanecer para siempre? Haga la voluntad de Dios. Obedezca la palabra. Obedezca su mandamiento. Aleluya. Y eso conlleva muchas cosas. Por eso fue Jesús dijo que había que negarse a uno mismo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz de cada día y sígame. Hay que seguir al Señor hasta el final. Oiga, perseverando hasta el final. Ahí, batallando hasta el día que tengamos que estar en su presencia. Sea que llegue el arrebatamiento o sea que tengamos que partir antes. Cualquiera de las dos cosas que pasen. Pablo esperaba el arrebatamiento, pero también él sabía que podía irse antes. Y por eso él dijo, he peleado la batalla, he ganado la carrera, por lo demás me queda la corona de vida que Dios ha preparado para todos los que aman y hacen su voluntad. Hay que hacer la voluntad de Dios para alcanzar la salvación de nuestras almas. Haciendo la voluntad de Dios, alcanzaremos la salvación. Que Dios lo bendiga y que Dios lo